Buenas tardes, profesor. A mí me tocó exponer la neuropsicología. La neuropsicología, en ella es el objeto del estudio que se sustenta en el comportamiento del humano, atendiendo los cuadros relacionados con la ira, la depresión y algunas patologías que impiden el sano desarrollo psicológico de un ser humano. También tenemos sobre la neurotecnología. La neurotecnología, en esta disciplina de la neurociencia, converge elementos que favorecen al aprendizaje mediante el uso de la tecnología y aportes científicos para el buen desenvolvimiento del ser humano en el ambiente social y político. Es considerada una de las disciplinas de la neurociencia más innovadora y vanguardista. La neurofilosofía. Los especialistas de esta rama se enfocan su atención en el estudio y desarrollo del comportamiento de las neuronas, su capacidad evolutiva y en el proceso de aprendizaje del ser humano. Gracias. Buenas noches. Hoy vengo a exponer un poco sobre algunas áreas de la neurociencia y daré a conocer un poco sobre la neurología. La neurología es la especialidad médica que estudia la estructura, función y desarrollo del sistema nervioso, las cuales incluye central, periférico y autónomo, y muscular en este estado normal y patológico, utilizando todas las técnicas clínicas e instrumentales de estudio, diagnóstico y tratamiento actualmente en uso o que pueden desarrollarse en el futuro. La neurología se ocupa de forma integral de la asistencia médica al enfermo neurológico, de la docena en todos los materiales que afectan al sistema nervioso y la investigación, tanto clínica como básica dentro de su ámbito. La función de la neurología: hay dos procesos vitales y son muy básicos, los cuales son la cognición y la coincidencia. Los procesos de la cognición que hacen posible relacionar las experiencias pasadas con las presentes, actúan como un regulador de eventos vitales. Y la otra área que me tocó hablar es sobre la neurolingüística. La programación neurolingüística es una forma de cambiar los pensamientos y hábitos de una persona para que sean exitosos por medio de técnicas de percepción, comportamiento y comunicación. Es un enfoque pseudocientífico basado en conexiones neuronales, específicamente en cómo procesan el lenguaje. La programación de la neurolingüística es la disciplina cuyo campo de acción es la estructura de la experiencia subjetiva del ser humano. Presente y trabaja con herramientas específicas que pueden aplicarse efectivamente en cualquier interacción humana. Daré algunos ejemplos de cómo aplicar la técnica de la programación neurolingüística. Sería escuchar, observar, copiar y después una guía. Si está hablando con otra persona, escucha y observa lo que dice y cómo lo dice. Puede copiar para ir introduciendo poco a poco cambios para guiar a esa persona.
solamente. Es un gusto saludarlos en esta hora pues les voy a estar dando a conocer dos ramas de lo que es la neurociencia, pero antes de ello pues vamos a dar un pequeño concepto de lo que es la neurociencia. Se dice que la neurociencia se concentra básicamente en el proceso cerebral, donde esto incluye cómo se comporta el sistema nervioso y así cada parte del cerebro, ya que esta es parte de va relacionado pues con lo que es la psicología. Entonces esto además de sistema nervioso, también el comportamiento y las interacciones que hace el cerebro con el cuerpo, ya que como sabemos el cerebro es una parte importante del cuerpo, ya que es el que transmite y manda señales directamente al cuerpo. En ello pues se almacena una capacidad, ya sea de inteligencia, en artes o en sí. Entonces el cerebro es una parte muy importante y lo que ha hecho la neurociencia es investigarlo a tal punto de necesitar de otras ramas. Entonces de aquí salen las ramas de la neurociencia. Entonces, como lo explicaron los compañeros, ya dieron algunas ramas de la neurociencia. Entonces yo voy a dar aquí unos dos, pero antes de eso voy a leer un pequeño concepto que hice de investigación estrechamente relacionados con la psicología, la tecnología, la fisiología, la capacidad lingüística y la tecnología. Entonces esto que acabo de mencionar son parte de la neurociencia. En sí ayudaron a mejorar el proceso de la neurociencia, ya que no se sabía demasiado sobre esta, pero con estos mejoras, por así decirlo, pues se logró entender un poco más sobre el concepto de la neurociencia. Entonces, bueno, empezamos entonces con la primera rama, que sería la neurodidáctica. Bueno, se dice que esta rama de la neurociencia pues se basa en el aprendizaje y en la forma de cómo el ser humano aprende nuevas cosas, así como un claro ejemplo en los centros educativos. Lo que hacen es enseñarle a los niños o jóvenes a aprender cosas nuevas, así como teóricamente y prácticamente. Entonces sería un ejemplo de la neurodidáctica, ya que esta es como que mayormente se especializa o se basa en la capacidad que el ser humano puede tener. Entonces aquí tengo un pequeño concepto que dice que el aprendizaje basado en proyectos o aprendizajes basado en tareas o sílabos de procesos en los que se le da mayor importancia al modo en que se aprende. Es lo que estaba mencionando, que aquí la neurodidáctica en lo que se centra pues es en la forma de cómo uno aprende. No es tanto cómo es que cómo lo hace o lo pone en práctica, sino que la manera en que lo aprende, si es algo costosa, si le complica o se le hace fácil. Entonces de esto se trata la neurodidáctica, que simplemente es medir la capacidad humana. Ahora la siguiente rama es la neurociencia cognitiva. Entonces esta pues es la que está más cercana a la neurociencia, ya que no tienen mucha diferencia entre esos dos. Podría decirse que son como que los principales. Entonces aquí les voy a dar un pequeño concepto que dice: la relación entre el cerebro y mente es una de las cuestiones de gran calado filosófico que se han planteado a lo largo de la adquisición del conocimiento humano, constituyéndose como uno de los retos de mayor envergadura y trascendencia. ¿Cómo es posible que un conjunto ordenado de células con determinadas propiedades electrofisiológicas e inmersas en complejos procesos de comunicación química puede emerger un estado mental? La neurociencia cognitiva, utilizando el método científico, está intentando contribuir a la comprensión de dicha relación. Entonces la neurociencia cognitiva pues se basa en muchos puntos. De la neurociencia salen otras ramas, y de la neurociencia cognitiva salen otras ramas que son no son ramas, son como que cualidades, porque de esta nace la atención que le da a uno, la conciencia que se encuentra dentro de la mente,
la toma de decisiones, es como que nos pone a elegir o a decidir entre dos cosas. Entonces es una parte de la neurociencia cognitiva. El otro es la memoria, que sabemos que ahí es donde se guarda o se almacena todos los conocimientos, ya sean buenos o malos. Preferible los buenos momentos, ¿verdad? Para mantener siempre los ánimos, que los malos momentos no, a nadie les gusta. Bueno, tal vez no sean buenos, pero tienen que ser guardados por la memoria. El otro es la neurona especular. La siguiente es la neurociencia aplicada. Y por último, la autotranscendencia. Entonces estas forman parte de la neurociencia cognitiva. Entonces la neurociencia cognitiva pues es casi igual que en la neurociencia, que se basa en estudiar el cerebro del ser humano, cómo es que lo hace. Y esto, algo muy interesante es que de esta neurociencia cognitiva, la memoria, ya que es una parte muy fundamental del cerebro donde uno almacena y guarda las cosas, porque sin la memoria pues podríamos escuchar algo en este momento, alguna plática, pero ya después de un momento ya no podríamos recordarlo, ya que no tendríamos memoria. Entonces me despido con esto. Ya mis compañeros dieron sus conceptos de las ramas de la neurociencia. Gracias por la atención, nos despedimos con esto y muchas gracias.